Buenas noches, bienvenidos a esta sesión del 23 de agosto del 2023. Antes que nada, a nombre de todo el Consejo Directivo, a cargo del doctor Juan Luis Salgado Loza, quiero darles la bienvenida, como siempre, y agradecer a todos los que nos acompañan en los diferentes estados de la República Mexicana y los que nos acompañan de fuera del país, siempre un privilegio. Hoy, como saben, da comienzo también el segundo Congreso Internacional La Mujer en Medicina Interna por la Salud de la Mujer, en el cual espero estén disfrutando de estas magníficas conferencias y poder contar después con su participación en eventos oficiales del colegio. Hoy tendremos un tema que cada día está más en la vanguardia, dado que la cirugía no nada más es en situaciones de urgencia, sino tal vez nos enfrentamos a valoraciones de pacientes que se someten a mayor cantidad de cirugías electivas, ya sea por cuestiones estéticas o correctivas en algún punto. Y hoy es un privilegio presentar al doctor Luis Fernando Zavala Jonquitud, que nos va a hablar del manejo tromboprofiláctico del perioperatorio. El doctor Luis Fernando Zavala es médico internista egresado del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, es miembro del Colegio de Medicina Interna de México, así como está certificado vigente por el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Cuenta con un diplomado en Health Leadership and Management de la Universidad de California en Berkeley y un diplomado en Gestión y Liderazgo en Servicios de Salud por la UNAM. Sin más, los dejo con la conferencia muy interesante del doctor Luis Fernando Zavala. Bueno, pues buenas noches. En primer lugar, agradecer a la mesa directiva del Colegio de Medicina Interna por la invitación para dar esta plática. Y vamos a hablar esta noche del manejo tromboprofiláctico en el perioperatorio. No hay ningún conflicto de interés relevante por declarar. Sabemos que el sistema de coagulación básicamente está desencadenado, o uno de los mecanismos por los cuales se desencadena su actividad es a través del daño endotelial. Luego del daño endotelial hay exposición del factor tisular. La exposición del factor tisular permite que el factor tisular se una al factor 7, el factor 7 se activa. Una vez que activa el factor 7, permite la activación del factor 10A, que va a activar al factor 2, de tal forma que esto desencadena la formación del trombo. Evidentemente, durante el perioperatorio o en el escenario de una cirugía, hay lesión endotelial con la consiguiente exposición del factor tisular. Clásicamente se ha considerado la triada de Virchow como los principales factores de riesgo para que un paciente presente una alteración de la coagulación o riesgo de enfermedad trombótica venosa. Eh, Uno de los factores principales es el flujo sanguíneo. Ahora sabemos que no es solamente la estasis, sino que la estasis lleva a una disminución de la presión parcial de oxígeno. Esta disminución de la presión parcial de oxígeno provoca un ambiente proinflamatorio que induce activación endotelial, de tal forma que es principalmente a través de la disminución de la presión parcial de oxígeno que aquellos pacientes que presentan estasis venosa tienen un incremento en el riesgo trombótico. Una vez que esto sucede a través de diferentes mecanismos, como son la expresión de neutrófilos, otras micropartículas como son el factor tisular, y por papel de los monocitos relacionados también con el factor tisular, se echan a andar el resto de la cascada de coagulación de la forma en la que nosotros ya lo sabemos. En ese sentido, algo muy importante que quiero hacer mención es que nosotros vemos al paciente así. Vemos tal vez tres pequeños orificios con tres incisiones pequeñas que están perfectamente bien afrontadas. Sin embargo, por dentro, el paciente probablemente tenía una apendicitis fase 1, 2, 3 o 4. Entonces, a pesar de que nosotros estemos viendo aquí que realmente la respuesta inflamatoria y la probable estasis o la disminución de la presión parcial de oxígeno en estas incisiones sea poco, cuando analizamos lo que sucede debajo de ello, vemos que evidentemente en este apéndice que tiene apendicitis fase 4, seguramente hay una mucha mayor respuesta inflamatoria de la que nosotros podríamos ver a través de estos tres orificios y por supuesto que en eh, respuesta inflamatoria tan intensa que se monta aquí hay una disminución de la presión parcial de oxígeno con la consecuente activación del endotelio y el incremento en el riesgo trombótico. Y no se diga ante una cirugía, por ejemplo, de cadera. Nosotros probablemente vemos una incisión pequeña en la piel bien afrontada, limpia, que tal vez es un poco más grande que la lesión que vemos de este lado. Sin embargo, cuando vemos hacia adentro, vemos que el daño tisular es mucho mayor de lo que nosotros podríamos dimensionar en este sentido.
¿no? Entonces, si sabemos que el daño tisular es uno de los principales mecanismos, sabemos que la intensidad con la que se monta una respuesta protrombótica no está relacionada con esta pequeña incisión, sino con todos los cambios que suceden en la parte interior de los tejidos. De tal forma que, como ya lo comentábamos, estos dos factores, tanto el daño tisular como la hipoxia tisular, están presentes en los pacientes en el escenario perioperatorio y desencadenan la respuesta trombótica que ya habíamos revisado. ¿Qué tan frecuente es la enfermedad trombótica en el perioperatorio? Bueno, de manera global, de acuerdo a la serie que reportemos, se estima que va de un 0.6 hasta 1.4% en las diferentes series que revisamos. Como vemos aquí en esta gráfica de barras, observamos la incidencia de enfermedad trombótica perioperatoria clasificada según si fue trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar. Sin duda, la cirugía o el tipo de cirugía que más se relaciona con eventos trombóticos es de cirugía general de urgencia, quiero decir, y cirugía de trauma. En este grupo de pacientes, la prevalencia o la incidencia, mejor dicho, total llega a ser de casi 2.5%. Probablemente podríamos decir que la incidencia global sería de alrededor de 1% y podríamos decir que este es un riesgo bajo. Sin embargo, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, en 2019 se realizaron alrededor de 1.400.000 cirugías. Esto significa que había aproximadamente 4.000 cirugías todos los días. De aquí, extrapolando los datos con una incidencia del 1%, tenemos que anualmente hay una incidencia de más de 14.000 pacientes y 40 eventos todos los días. Y esto solo si consideramos las cirugías realizadas en esta institución. Si esto lo extrapolamos a la población mexicana, podríamos hablar de que suceden de 100 a 120 eventos de enfermedad trombótica perioperatoria todos los días. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el riesgo trombótico. Es decir, ¿qué es diferente y qué es igual de aquel paciente que tuvo un flujo apropiado, que no tuvo ninguna complicación? Y sobre todo, ¿cuáles son las diferencias que provocaron que el paciente de la derecha tuviera oclusión venosa con la formación de un trombo y las consecuencias que todos conocemos? Para ello se han diseñado diversos métodos de estimación de riesgo. Probablemente el que todos conocemos más es el puntaje de Caprini, que fue desarrollado de manera inicial en 2005, lo tenemos aquí del lado izquierdo, en el que cada uno de los factores presentes en el paciente le va a otorgar cierto puntaje y de acuerdo al puntaje total es que se va a clasificar a ese paciente en función del riesgo que tiene de desarrollar complicaciones trombóticas perioperatorias. En 2010 se realizó una segunda revisión de esta, mejor dicho, fue una validación de esta misma escala, en la cual se hicieron algunos ajustes. Por ejemplo, no es lo mismo que un paciente se someta a cirugía durante 40 minutos a que se someta durante 180 minutos. Evidentemente, la exposición y el daño tisular que sucede durante una cirugía más prolongada incrementa más el riesgo perioperatorio. El índice de masa corporal, lo mismo, no es lo mismo tener sobrepeso que tener obesidad grado 3 o obesidad mórbida. No es lo mismo tener historia de cáncer que tener cáncer activo y se agrega el factor de tener tromboflebitis superficial. Esto por dos razones. En primer lugar, como marcador de un estado protrombótico ya bien documentado. Y en segundo lugar, sabemos que la formación de un coágulo produce una disregulación del sistema hemostásico y esto incrementa el riesgo protrombótico de nuestro paciente. En esa validación del 2010, quiero hacer énfasis en un punto. Si se fijan, no tenemos pacientes de cirugía de trauma. Solamente son de cirugía general, vascular y cirugía urológica. Esta escala de Caprini sin duda es la más usada y una de las razones por la que es la más usada es porque ha sido validada en diferentes poblaciones. Si bien es cierto que aquí solamente se incluyeron estos tres grupos de pacientes, que la capacidad que tiene para predecir la incidencia de eventos trombóticos perioperatorios ha sido validada en diferentes estudios en diferentes grupos poblacionales. Por ejemplo, aquí vemos que es un constructo de cirugía general, plástica, reconstructiva, cirugía de otorrino, ginecológica, de columna lumbar, vascular y estancia de pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Y vemos que la incidencia en alto riesgo es de 1.8%, riesgo muy alto de hasta 4 y hasta de 10% si el Caprini es mayor o igual a 9 puntos. Llama la atención esta serie de cirugía de otorrino, en la cual el muy alto riesgo tiene una incidencia tan alta. Sin embargo, aquí es por la poca cantidad de pacientes. Cuando este estudio se ha intentado replicar, los resultados son mucho más similares a lo que vemos en la parte de aquí arriba.
Si se fija nuevamente, aquí no tenemos ningún paciente que haya sido sometido a cirugía de trauma. Existe otra escala que es la escala de Rogers, que evalúa estos factores. Esta escala fue validada y modificada, y desde esta escala surge el puntaje de riesgo trombótico en trauma, o TES, en el cual estos son los factores de riesgo. Incluye la edad y de manera muy importante incluye el ISS, que es un índice de gravedad de las lesiones. Evidentemente, entre más intensa sea la lesión que tiene el paciente, más exposición de factor tisular, más hipoxia tisular, más respuesta inflamatoria y mucho más riesgo protrombótico. Entonces, de acuerdo al puntaje de TES, esta es la validación, son las dos curvas de la corte de derivación y la corte de validación, en la cual vemos que conforme incrementa el puntaje de test, de acuerdo a los puntos que tenemos en este lado derecho, incrementa la prevalencia de enfermedad trombótica venosa en la población estudiada. De tal forma que esta sería la escala de elección para estimar el riesgo trombótico en pacientes quirúrgicos asociado a trauma. Ahora bien, estamos hablando de que tenemos que evaluar el riesgo trombótico. Sin embargo, tenemos que recordar que este riesgo trombótico sucede en un escenario en que hay un procedimiento quirúrgico y hay una estrecha relación entre estos, es decir, el riesgo, mejor dicho, el estado perioperatorio es parte de lo que confiere un alto riesgo trombótico. Y el escenario perioperatorio es lo que desencadena de manera inicial un estado protrombótico, porque localmente eso es lo que se necesita. Por ello, no solamente debemos evaluar el riesgo trombótico, sino también el riesgo hemorrágico. Y en este sentido, sabemos que existen algunos factores de riesgo que están bien definidos que incrementan el riesgo de sangrado en el perioperatorio. Aquí tenemos algunos de los factores de riesgo para sangrado en el perioperatorio. 3 de ellos están en color naranja. ¿Por qué? Porque estos 3 constituyen contraindicaciones absolutas para el inicio de tromboprofilaxis. Si el paciente se le realizó una punción lumbar hace 4 horas o se le va a realizar en las próximas 12 horas, ese paciente no es candidato a recibir tromboprofilaxis. Evidentemente, si el paciente tiene sangrado activo, tampoco es candidato. Y si el paciente tiene uso actual de anticoagulación a dosis terapéuticas, pues evidentemente no tendría mucho sentido que nosotros le agregáramos más riesgo hemorrágico, siendo que este paciente ya tiene una anticoagulación que supera lo que nosotros le daríamos con la tromboprofilaxis. Existen algunos otros, bueno, en este caso, esto está considerado sobre todo cuando el INR es mayor a 2, es lo que podríamos considerarlo como una contraindicación absoluta. El resto son situaciones que incrementan el riesgo que no constituyen contraindicaciones absolutas, pero que es bueno que tengamos en cuenta. En primer lugar, si el paciente en algún momento de la vida ya tuvo una hemorragia grave, tenemos que pensar que ese paciente probablemente tiene una diátesis hemorrágica que no ha sido bien documentada. En segundo lugar, insuficiencia hepática o enfermedad renal crónica o aguda. La presencia de trombocitopenia, sobre todo menor a 75 o 50,000 plaquetas. Un infarto cerebral en las primeras 24 horas. Hipertensión descontrolada. Lo que podría constituir una contraindicación más absoluta sería mayor de 230 o 120 milímetros de mercurio y un paciente que ya tiene documentada una diátesis hemorrágica hereditaria, como pudiera ser deficiencia de factor de von Willebrand, enfermedad de von Willebrand. Eso es de manera general. Ahora, si vamos a ver cada una de las cirugías de manera particular, la cirugía abdominal, ser hombre, entrar con hemoglobina menor a 13, la presencia de neoplasia, y aquí es muy interesante que nuevamente la neoplasia funge también como un factor de riesgo protrombótico, pero también hemorrágico, y que se haya realizado más de un procedimiento de manera simultánea. En cirugía pancreatobiliar o en cirugía de pancreatodenectomía, la presencia de sepsis o de fuga pancreática, nuevamente se monta una más respuesta inflamatoria y la mayor respuesta inflamatoria incrementa el riesgo protrombótico. En pacientes sometidos a resección hepática, el riesgo de hemorragia está en relación con el número de segmentos que han sido resecados, la presencia de malignidad, nuevamente factor de riesgo para hemorragia, pero factor de riesgo para trombosis, y la presencia de anemia y trombocitopenia, ambas entidades frecuentes en pacientes con enfermedad hepática. En cirugía cardíaca, la presencia de consumo de aspirina o de clopidogrel, evidentemente porque hay un doble bloqueo de diferentes vías de activación del sistema de la coagulación, obesidad, la edad funge como un factor de riesgo para hemorragia y la enfermedad renal crónica también. Y bueno, hay algunas cirugías que por sí mismas se consideran como cirugía de alto riesgo, como pudiera ser cirugía de tórax, cirugía del sistema nervioso central, como craneotomía y cirugía de colon. Existe una escala que es la escala IMPROVE. La escala IMPROVE está diseñada para evaluar el riesgo de hemorragia. Sin embargo, esto es en pacientes médicos. ¿No? En esta publicación de la revista CHEST del año 2011,
vemos que estos son los factores que se asociaron a eventos hemorrágicos, sin embargo es en pacientes médicos. Estrictamente esta escala IMPROVE no ha sido validada para población quirúrgica, en el cual vemos que el antecedente de una úlcera activa es el factor de riesgo más importante, antecedente de hemorragia, como ya lo habíamos visto, trombocitopenia, los extremos de la edad, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, antecedente de catéteres, enfermedad reumatológica, cáncer activo. Entonces, si se fijan, son más o menos los mismos factores que ya habíamos documentado, con la diferencia que aquí están ponderados y se le asigna un puntaje distinto a cada uno de ellos de acuerdo a la intensidad de asociación que presentaron con la incidencia de hemorragia. Sin embargo, bueno, perdón, esta escala ya ha sido validada, el punto de corte es mayor a 7 y menor a 7. Cuando es menor a 7, el riesgo es de 1.5% para cualquier tipo de sangrado y menor al 1%, 0.4% para sangrados graves. Y mayor a 7, 4% para sangrados graves y 8% para cualquier tipo de sangrado. Esta escala ha sido validada, los resultados son bastante similares. Menor a 7 de un 1 a un 2.7% para cualquier tipo de sangrado y de un 5 a un 6% para sangrado leve y sangrado grave. Nuevamente el punto de corte es de 7. Hago énfasis en que esto no ha sido validado en población quirúrgica. Sin embargo, pues bueno, podemos considerarlo como algunos factores de riesgo presentes y tal vez no utilizar el mismo punto de corte, pero sí al menos saber que esos son los factores de riesgo que ya se han relacionados. Y bueno, aquí es nada más el flujograma del el desarrollo del estudio, en el cual, si ustedes ven, diagnóstico quirúrgico o cirugía realizada posterior a la inclusión, sacó a los pacientes de este puntaje de validación. Por lo cual queda la duda de si hacia adelante lo podemos utilizar. Yo a nivel personal creo que dado que los factores de riesgo son los mismos que ya hemos revisado, probablemente no le podríamos dar este mismo puntaje, pero sí saber que si están presentes es un poquito rojo que tenemos que tener presente. Ahora bien, debemos recordar que esta situación es dinámica. El primer día o el día cero, evidentemente el riesgo de que el paciente tenga un sangrado es altísimo, se acaba de manipular. Y el primer día probablemente el riesgo sea bajo, el paciente no ha estado en reposo en tanto tiempo, la respuesta inflamatoria aún no se nota con tanta intensidad, de tal forma que en el día cero probablemente la balanza se incline hacia un mayor riesgo hemorrágico que a un riesgo trombótico y por ello nuestra medida tal vez sería no dar tromboprofilaxis o no con tanta intensidad. En el día 2 probablemente el riesgo hemorrágico ha disminuido, el riesgo por trombótico incrementa y tendremos que tomar una postura distinta en el mismo paciente, en la misma hospitalización, con los mismos factores de riesgo, con la misma cirugía. ¿Por qué? Porque el factor temporal juega un papel muy importante. No por el tiempo en sí, sino porque debemos recordar, bueno, aquí en este caso, bueno, a lo mejor ya pasó una semana, el riesgo de sangrado es mínimo, el paciente sigue en reposo y esto incrementa mucho más el riesgo trombótico y la intensidad de la tromboprofilaxis debe ser distinta del escenario previo. Y lo que les mencionaba ahora es que esto es muy dinámico y debemos recordar que los pacientes son dinámicos y no son puros. Siempre se pueden agregar distintos factores. Por ejemplo, aquí en el día 10, pues este paciente probablemente pescó una neumonía intrahospitalaria, incrementa su riesgo trombótico, pero tiene sangrado asociado a la trombofilaxis, ¿no? Entonces, de esto es sumamente dinámico y todos los días debemos estar poniendo en la balanza la pertinencia, uno, de la trombofilaxis y segundo, de la intensidad de esta tromboprofilaxis. Entonces, bien, lo primero que tenemos que preguntarnos antes de avanzar es si existe alguna contraindicación para el uso de anticoagulación. Si sí la existe, entonces, bueno, nos vamos directamente a la implementación de intervenciones farmacológicas. ¿Esto por qué? Porque el sangrado es una complicación sumamente grave. Si no existe contraindicación, entonces ahora nos preguntamos, ¿la necesita? Si sí la necesita, iniciamos, y si no la necesita, de cualquier modo es un paciente que en el preoperatorio puede tener riesgo incrementado y se sugiere el uso de intervenciones farmacológicas, perdón, no farmacológicas, que vamos a revisar a continuación. Entonces, lo primero que vamos a ver son las medidas de compresión graduada. Cuando se estudia la efectividad que tienen estas para disminuir el riesgo de enfermedad trombótica, perdón, de tromboembolia venosa profunda proximal que confiere un mayor riesgo y de tromboembolia pulmonar, vemos que efectivamente tiene un efecto protector importante. ¿Cuál sería aquí el mensaje a llevar? Las contraindicaciones. Enfermedad arterial periférica es una contraindicación porque compromete aún más el flujo. Neuropatía incapacitante, gangrena, dermatitis grave, epidermolisis o un injerto cutáneo en la zona en la cual se va a aplicar la media. Y insuficiencia cardíaca o edema grave o descontrolado. ¿Esto por qué? Porque, bueno, llega a incrementar el riesgo de lesiones cutáneas que finalmente se pueden complicar más en el paciente. Ahora bien, existen diferentes tipos de medias.
predominantemente dos tipos, al muslo o a la rodilla. Cuando se han analizado los estudios y compararon una contra otra, la realidad es que la diferencia no llega a ser estadísticamente significativa. Parece ser que hay cierta tendencia a que el uso de medias hasta el muslo provea una mayor protección. Sin embargo, el intervalo de confianza cruza la unidad, por lo cual podemos considerar que ambas intervenciones son adecuadas. El uso de compresión neumática intermitente son ese tipo de dispositivos que están conectados a unas botas que tienen unos cables o unos tubitos que están inflando y desinflando de manera intermitente. Al estar inflando y desinflando de manera intermitente provocan compresión extrínseca, lo cual favorece el flujo sanguíneo. Vemos aquí estas gráficas en las cuales vemos que tanto el paciente acostado como en posición semi-Fowler, el uso de estas medias se asocia a un mayor flujo de hasta 6 a 7 litros por hora. Es decir, el bombeo de sangre que ejercen desde las piernas llega a ser desde 4 hasta 7 litros según la posición en la que esté el paciente. Entonces, evidentemente, al incrementar el flujo, se disminuye el estasis, se disminuye la hipoxemia y se disminuye la activación endotelial con la consecuencia de disminución del riesgo trombótico. Sin duda, la compresión neumática intermitente es una estrategia efectiva para disminuir la incidencia de trombosis venosa profunda. En este metaanálisis vemos que el factor de protección es con un OR de 0.49, con un intervalo de confianza que no cruza la unidad. Cuando comparamos diferentes tipos de profilaxis mecánica, como son el uso de medias de compresión graduada contra compresión neumática intermitente, la incidencia de eventos trombóticos es de 5.9% en promedio en los pacientes que utilizan medias de compresión versus 2.8% en pacientes que utilizan sistemas de compresión neumática intermitente, otorgando a este sistema una mayor efectividad en la prevención de eventos trombóticos. Hago énfasis en que esos son estudios observacionales, no existe ningún estudio que los haya comparado de manera directa el uno contra otro. El principal, la principal complicación o la más grave que podemos tener en el escenario perioperatorio hablando de trombosis es tromboembolia pulmonar. Sabemos frecuentemente que el inicio de la enfermedad trombótica sucede en las piernas y de ahí migra hacia los pulmones, por lo cual se había propuesto en algún tiempo el uso de filtros de vena cava para que en pacientes que no pudiéramos anticoagular o que estuvieran anticoagulados y que tuvieran alto riesgo de trombosis, se les colocara un filtro de vena cava. Esto no con el objetivo de disminuir el riesgo de enfermedad trombótica venosa del tipo trombosis venosa profunda, pero sí con el objetivo de fragmentar un coágulo que se pudiera formar, que se desprendiera de la circulación sistémica, y con esto evitar que hubiera tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, se han hecho estudios en los cuales se clasifica a los pacientes en aquellos que se pusieron filtro de vena cava y en aquellos pacientes que fungieron como control, y vemos que el híbrido de riesgo o el hazard ratio para muerte o para embolismo pulmonar realmente se queda exactamente en la unidad, cruzando claramente hacia ambos lados. Por lo cual podemos considerar que el uso de filtro de vena cava no tiene ningún impacto en la mortalidad ni en TEP sintomática. Cada vez está más en desuso. Probablemente, y hago énfasis aquí en probablemente, pudiera tener un papel, y así lo dice la literatura, cuando el riesgo de enfermedad trombótica venosa es muy alto y el riesgo de anticoagulación es inaceptablemente alto. No nos dicen a qué se refieren con inaceptablemente alto, pero bueno, esto lo podemos extrapolar nosotros a alguno de los pacientes. Y finalmente, el retiro del filtro a la brevedad, ya que su permanencia aquí en la vena cava no es inocua. Incluso hay quien dice que se asocia a una mayor incidencia de trombosis venosa profunda. Por lo cual, en general, consideramos que el filtro de vena cava como estrategia de tromboprofilaxis mecánica es una estrategia que está cada vez más en desuso. Entonces, bien, ya revisamos las intervenciones no farmacológicas. Vamos a revisar ahora las intervenciones farmacológicas. Si requiere anticoagulación farmacológica, si no existe ninguna contraindicación, la siguiente pregunta, como ya lo comentábamos, es si requiere anticoagulación farmacológica. Si no la requiere, vamos a las intervenciones no farmacológicas. Pero si la requiere, ahora tenemos principalmente tres opciones de tratamiento, que son la heparina de bajo peso molecular, los anticoagulantes de acción directa y el uso de aspirina. En primer lugar, el uso de aspirina. Hemos estado hablando de que el principal mecanismo por el cual se generan los trombos es de manera inicial por exposición de factor tisular a niveles subendotelial y posteriormente por una mayor activación del sistema de coagulación, pero todo esto mediado
a través de los factores de la coagulación. La realidad es que no hemos hablado casi de las plaquetas. Sabemos que las plaquetas son las que inician y potencian la intensidad de la vía de la trombosis, sin embargo, no juegan un papel principal. Sin embargo, dado que la aspirina es más económica y probablemente es más sencilla y que de algún modo interfiere con la coagulación, se ha propuesto que pudiera ser una alternativa. Hasta este momento, su uso está restringido solo a cirugía ortopédica y existe muy poca experiencia, por no decir que ninguna, con su uso en otro tipo de procedimientos. Este estudio fue realizado, está publicado recientemente en New England. Vemos que incluyeron a más de 12,000 pacientes y los estratificaron, y los separaron a recibir aspirina a dosis de 81 miligramos 2 veces al día o heparina de bajo peso molecular, 30 miligramos 2 veces al día. Y evaluaron la muerte, el desenlace primario era muerte por cualquier causa. Y vemos que no se encontró diferencia estadísticamente significativa. En este forest plot vemos que tampoco hubo diferencia. Ellos pusieron un punto, este estudio fue diseñado como un estudio de no inferioridad, el punto de no inferioridad está en 0,75, con lo cual vemos que claramente la aspirina al menos es equiparable. No llegó a ser superior, pero al menos es equiparable al uso de heparina de bajo peso molecular. Y en segundo lugar, evaluando la seguridad de la intervención, vemos que no hubo una diferencia estadísticamente significativa en el riesgo de complicaciones hemorrágicas utilizando cualquiera de los dos. De tal forma que hasta ahora podríamos decir que probablemente en cirugía ortopédica, la aspirina como estrategia de tromboprofilaxis tiene un papel importante. La heparina no fraccionada sin duda es la intervención farmacológica con la cual estamos más relacionados, o una de las que estaba más relacionados, sobre todo en años previos. La heparina no fraccionada tiene un riesgo muy importante y es que es la heparina que más se asocia a trombocitopenia inducida por heparina. En general se utiliza un esquema de 5,000 unidades cada 12 horas y continuar hasta 12 horas previa a la cirugía y no iniciar hasta 12 horas después. En población con alto riesgo como población con cáncer, el esquema de tratamiento sería 5,000 unidades cada 8 horas. Como consideración especial, y probablemente esta sea una de las virtudes que todavía pudiera tener la heparina no fraccionada, es que es el único agente que es verdaderamente reversible con sulfato de protamina. Y además, es el fármaco de elección en enfermedad renal. Dado que las heparinas de bajo peso molecular tienen un metabolismo eminentemente renal, aquellos pacientes con filtración menor a 30, su uso está relativamente contraindicado, como veremos más adelante, y es ahí donde la heparina no fraccionada tiene un papel preponderante. En obesidad se requiere ajustar la dosis a 7,500 unidades cada 12 horas. Entonces, estamos hablando de que la heparina tiene potencial reversibilidad y el antídoto o el medicamento que utilizamos para revertir la actividad de la heparina es la protamina. El esquema de tratamiento es según el tiempo en que se aplicó la heparina no fraccionada. Si fueron menos de 30 minutos, sabemos que se requieren de 10 a 15 unidades de protamina para neutralizar 100 unidades de heparina no fraccionada, es decir, que si aplicamos 5,000 a 7,000 unidades, de heparina no fraccionada, el antídoto serían 5,000 unidades de protamina, que si se fijan es de hecho como viene en la presentación. Si es de 3 a 120, dado que ya tiene un mayor espacio de tiempo, la intensidad del efecto de la heparina no fraccionada es menor y se requiere una menor dosis de protamina. Y si es más de 120 minutos, la dosis es aún menor. Entonces, bueno, solamente saber que sí existe y estas son las dosis para revertir el efecto de la heparina no fraccionada. La enoxaparina es una heparina bajo peso molecular, que es sin duda la más utilizada en el escenario de la tromboprofilaxis perioperatoria. La dosis general es de 40 miligramos subcutáneo cada 24 horas. Sabemos que su inicio se debe dar 12 horas antes y hasta 12 horas después de la cirugía. En la enfermedad renal crónica estrictamente está contraindicado si tenemos una tasa de filtración glomerular estimada menor a 30. Hay quien dice que cuando está entre 15 y 30 pudiéramos utilizar 20 miligramos cada 24 horas y evaluar la pertinencia de ajuste de dosis en pacientes con obesidad, que sería 40 miligramos subcutáneo cada 12 horas. Otra opción de tratamiento que tenemos es el Fondaparinux. Es un inhibidor directo de el factor 10 activado. La dosis es de 2,5 miligramos subcutáneos cada 24 horas. Tiene como ventaja que la podemos iniciar en un periodo de tiempo más corto, hasta 6 horas después. Hay quien dice que debe ser hasta 8 a 12 para dar una mayor seguridad. También está contraindicado en enfermedad renal crónica y este característicamente está contraindicado en pacientes con peso menor a 50 kilos. Digamos que la virtud de este fármaco es el que es de elección en trombocitopenia inducida por heparina, ya que en este grupo de pacientes tampoco podemos utilizar la heparina de bajo peso molecular. Y finalmente, los anticoagulantes de acción directa.
que estrictamente solo han sido validados en cirugía ortopédica. También se pueden utilizar en trombocitopenia inducida por heparina. Sin embargo, aquí el punto que ha limitado su uso es que son de muy difícil reversibilidad. Si bien es cierto que ya existen medicamentos para revertir la acción tanto de los inhibidores del factor DISA como del dabigatran, su disponibilidad está muy limitada. Y estos medicamentos tampoco deben ser utilizados en enfermedad renal crónica ni en insuficiencia hepática. Aquí tenemos las dosis de los medicamentos. De apixaban son 2.5 miligramos cada 12 horas, edoxaban 30 miligramos cada 24 horas, rivaroxaban 10 miligramos cada 24 horas, y dabigatran la dosis inicial es de 110 miligramos cada 24 horas. Si después de esta dosis vemos que no hay ningún trastorno hemorragíparo, pudiéramos incrementar la dosis a 220 miligramos. Ahora bien, ¿qué evidencia existe acerca del uso combinado, tanto de compresión neumática como de tromboprofilaxis farmacológica? Teóricamente son dos estrategias que tienen vías de acción de manera distinta y existiría la duda de si el uso de dos vías distintas o la inhibición de dos vías distintas del riesgo trombótico pudiera resultar de beneficio para el paciente. Existe un metaanálisis que fue publicado en 2022 en la revista Cochrane, en la cual observamos que en pacientes de cirugía ortopédica parece no haber mucha diferencia, pero en cirugía no ortopédica parece ser útil la combinación de ambos tipos de tromboprofilaxis. El OR que nos dan es de 0.46 con un efecto protector. Sin embargo, aquí quiero hacer notar que si se fijan aquí, el principal estudio que está decantando el resultado del metaanálisis es solo uno, publicado por Ramos en 1996. Entonces, si nos vamos a revisar ese estudio, tiene algunas características que hacen que no sea totalmente extrapolable a la población, o al menos a toda la población, mejor dicho. En primer lugar, solamente están hablando de cirugía cardíaca. Y en segundo lugar, la anticoagulación fue con heparina, por hecho, todos los pacientes utilizaron heparina no fraccionada a esta dosis, lo cual hace que sea poco extrapolable a otras poblaciones que no son cirugía cardíaca y con el uso de otras estrategias farmacológicas, como pudiera ser las heparinas de bajo peso molecular. Entonces, esta duda ha sido cuestionada y parece ser que tiende a estar resuelta. Existe un estudio publicado en New England también en el año 2019, en el cual incluyeron pacientes médicos, quirúrgicos y de trauma. Ellos compararon el uso del grupo control, es decir, solamente tromboprofilaxis farmacológica, a un grupo con tromboprofilaxis farmacológica más medias de compresión. En este estudio, más o menos la mitad de los pacientes, o un poquito más de la mitad, utilizó heparina no fraccionada y un 40% utilizó heparina de bajo peso molecular. Como dato importante, el 30% de la población estaba en tratamiento con antiagregación, que sabemos que también es uno de los mecanismos potenciales con efecto de tromboprofilaxis. Entonces, pudiéramos pensar que en este grupo de pacientes se utilizó heparina no fraccionada y el uso de antiagregación. Pudiéramos pensar que esto fue lo que minimizó el efecto de la compresión neumática y que verdaderamente lo que veíamos antes en esta revisión no es real. Sin embargo, existen otros estudios, como este que está publicado en el British Medical Journal en el año 2020, en el cual vemos que los pacientes fueron asignados específicamente a heparina de bajo peso molecular y fueron aleatorizados a recibir solamente la heparina o la heparina con la compresión. Y cuando vemos la incidencia de enfermedad trombótica, vemos que se presenta en la misma proporción en ambos grupos, 1.7 contra 1.4%, 1R de 0.30 que cruza la unidad y que claramente no demuestra que existe un beneficio del uso de ambas intervenciones. Por lo cual, al menos en población general, sin un alto riesgo trombótico o muy alto riesgo trombótico, el uso de heparina no fraccionada por sí mismo es suficiente y no es necesario agregar, además, las medias de compresión. Este análisis por su grupo es muy interesante, en el cual vemos que a pesar de que los pacientes tenían más de 65, perdón, mejor dicho, a pesar de que se estratifica a los pacientes de acuerdo a la edad y de acuerdo al puntaje de Caprini, analizando en ambos grupos el riesgo protrombótico, ni siquiera en la población de más alto riesgo tuvo un efecto protector el uso de ambas intervenciones. Por lo cual, refuerza lo que platicábamos de que la heparina de bajo peso molecular por sí misma es una intervención efectiva. Vamos a ver ahora algunas recomendaciones específicas de acuerdo al tipo de cirugía. En cirugía abdominal, si el paciente tiene un Caprini de bajo riesgo, si es de muy bajo riesgo, con ningún punto pudiéramos dar profilaxis, y si es de 1 a 2 puntos, solamente profilaxis mecánica. En Caprini 3 a 4, es decir, un riesgo moderado,
Aquí es donde toma un papel preponderante la estimación del riesgo de sangrado. Si el riesgo de sangrado es estándar o no se encuentra incrementada, este paciente es candidato a que utilicemos heparina de bajo peso molecular. Si por el contrario estamos en un escenario en el que el riesgo de sangrado es elevado y el riesgo trombótico es bajo, este paciente solo es candidato a recibir profilaxis mecánica. Si el Caprini es alto, mayor o igual a 5, y el riesgo de sangrado es estándar, entonces es un paciente que, dado que tiene un alto riesgo trombótico y que no tiene tanto riesgo de sangrado, sin duda la heparina de bajo peso molecular es la indicación de elección. Y si el riesgo de sangrado es elevado, pues pudiéramos dar tromboprofilaxis mecánica. Sin embargo, aquí algo que yo quiero hacer énfasis en que no es lo mismo tener un Caprini mayor a 5 de 5 que tenerlo de 9 que tenerlo de 11. Por lo cual, esta indicación de que solo con riesgo de sangrado elevado daríamos solo tromboprofilaxis debemos de tomarla con reserva. En el caso de cirugía abdominal, el uso de fondaparinux y aspirina serían solo indicaciones off-label y solo si existe alguna contraindicación absoluta para el uso de heparina de bajo peso molecular y tenemos un riesgo trombótico muy elevado, pudiéramos considerar que pudiéramos utilizar cualquiera de estas otras dos estrategias. En la cirugía bariátrica, aquí el punto de corte es, digamos, más sencillo, solamente es menor a 4 y mayor a 4. En pacientes menor a 4 con riesgo de sangrado estándar, sí está indicado el uso de tromboprofilaxis farmacológica, pero si el Caprini es bajo riesgo y el riesgo de sangrado es elevado, entonces solamente iríamos con profilaxis mecánica. Si el riesgo de sangrado es alto, perdón, si el riesgo trombótico es alto y el riesgo de sangrado es estándar o bajo, directamente nos iríamos a las heparinas de bajo peso molecular, y más de 5, nuevamente nos encontramos en la misma disyuntiva en escenario de sangrado elevado. Si el riesgo de trombótico es en 5 y el sangrado es elevado, probablemente sea trombofilaxis mecánica. Pero si el paciente tiene 11, probablemente pudiera ser candidato a heparina de bajo peso molecular. Y aquí es donde viene la evaluación de factores de riesgo específicos, mayores de 55 años, IMC más de 55, y la coexistencia de otros factores proinflamatorios como pudieran ser SAOS, la necesidad de una segunda cirugía, evidentemente una segunda cirugía y o la presencia de fuga anastomótica se asocian a un mayor daño endotelial, mayor hipoxia tisular, etcétera, etcétera, con un mayor incremento del riesgo trombótico y probablemente en este escenario, aún con riesgo de sangrado elevado, el paciente pudiera ser candidato a tromboprofilaxis farmacológica. Y recordar que en pacientes con obesidad es necesario realizar un ajuste en la dosis de heparina de bajo peso molecular. En cirugía urológica sabemos que hay pacientes que pueden tener un riesgo muy bajo de riesgo trombótico, como circuncisión y resección de hidrocele o vasectomía, en el cual los pacientes pudieran no recibir ningún tipo de profilaxis. Si el Caprini es de 1 a 2, profilaxis solamente mecánica, y en Caprini mayor a 3, con riesgo de sangrado estándar, heparina bajo peso molecular, y con riesgo de sangrado elevado, tromboprofilaxis mecánica. Y aquí nuevamente hay algunos factores de riesgo específicos para cirugía urológica. En la cirugía urológica, los factores de riesgo que están bien documentados es el antecedente personal y o familiar de enfermedad trombótica venosa, edad mayor a 65 años y la presencia de obesidad con un IMC mayor a 35. Si están presentes cualquiera de estos factores de riesgo específicos, aún en un escenario de riesgo elevado, se deberá valorar el uso de heparina de bajo peso molecular. Y finalmente, cirugía neurológica, que es una de las cirugías que más complejidad tienen de manera intrínseca, dada el riesgo que se tiene de cualquier tipo de sangrado mínimo. Entonces, en cirugía de bajo riesgo, como pudiera ser cirugía electiva de columna, aquí estos pacientes podrían ser candidatos solamente a profilaxis mecánica. Si el riesgo es moderado, por ejemplo, una craneotomía, pero no asociado a neoplasia, entonces estos pacientes son nuevamente profilaxis mecánica, pero aquí podríamos considerar ya el uso de heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada después de 24 a 48 horas de realizado el procedimiento y siempre y cuando se haya garantizado la hemostasia. Cuando el riesgo es alto, por ejemplo, en craneotomía asociada a neoplasia, cuando es cirugía de columna desde un abordaje anterior o en escenarios de malignidad, o cuando la instrumentación se dio a varios niveles, o cuando es hemorragia intracraneal no traumática, todos estos pacientes son de muy alto riesgo trombótico, pero también tienen un muy alto riesgo hemorrágico, por lo cual estos pacientes solo son candidatos a profilaxis mecánica. Después de 48 horas, de acuerdo al estado del paciente y al resto de los factores de riesgo, podríamos valorar dar heparina bajo peso molecular o heparina no fraccionada. Sin embargo, de manera general se considera que la profilaxis mecánica es adecuada en este grupo de pacientes. Entonces, bueno, ya definimos que nuestro paciente requiere anticoagulación profiláctica o requiere la intervención de tromboprofilaxis mecánica. La siguiente pregunta es ¿cuánto tiempo? Y aquí viene ese estudio que me parece interesantísimo. En este estudio agruparon a más de 3,000 pacientes que presentaron enfermedad trombótica en el escenario preoperatorio.
Lo clasificaron de acuerdo al tipo de cirugía que se había realizado y evaluaron cuál fue la mediana de tiempo en que sucedió el evento trombótico. Y como vemos aquí, en apendicectomía 14 días, cesárea 13 días, cirugía bariátrica 15 días. Y así nos podemos ir, neurocirugía hasta 20 días. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros limitamos el uso de tromboprofilaxis o las medidas tromboprofilácticas a la estancia intrahospitalaria, probablemente estemos dejando al paciente descubierto por muchísimo tiempo. Y quiero que vean esto. Estos pacientes sí habían recibido tromboprofilaxis. Sin embargo, en promedio lo suspendieron al día 7 y el paciente tuvo trombosis el día 14. Lo suspendieron el día 9 y el paciente tuvo trombosis en promedio en día 19. Y así nos vamos de manera general, ¿no? Entonces, a pesar de que, por ejemplo, en la obstrucción intestinal la tromboprofilaxis se extendió hasta 12 días, aún hubo pacientes que hasta 25 días después tuvieron eventos trombóticos. Entonces, aquí está clasificado esta misma información por semanas, les digo, fueron más de 3.200 pacientes. Entonces, la primera semana, que probablemente es la semana que todos consideramos de estancia intrahospitalaria, solamente abarca el 23% de todos los semanas. Vemos que sucede un 73% de todos los eventos. Después ya empieza a disminuir. Entonces, bueno, esa es una invitación a la reflexión respecto al uso, mejor dicho, a la duración del uso de tromboprofilaxis farmacológica. Entonces, por ello se han hecho algunos estudios, como por ejemplo esta revisión de Cochrane, en la cual clasifica a los pacientes de acuerdo a si la tromboprofilaxis se extendió de al menos 14 días, mayor o igual a 14 días, comparado contra la suspensión de la tromboprofilaxis al egreso. Y aquí lo que estamos viendo es que sí tiene un efecto protector en la incidencia de cualquier tipo de enfermedad trombótica, de trombosis venosa profunda proximal, y que aparte no tuvo ningún impacto en la presencia de complicaciones hemorrágicas. Que esto es probablemente lo que en muchas ocasiones limita, ¿no? El continuar la tromboprofilaxis por el riesgo de complicaciones hemorrágicas, pues bueno, aquí vemos que no hubo un mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas por el hecho de continuar la tromboprofilaxis por más de 14 días. Desafortunadamente no hubo un impacto en la mortalidad, pero bueno, si nos ayuda a disminuir todas estas condiciones que definitivamente incrementan en la morbilidad y de manera indirecta en la mortalidad, parece ser que la extensión de la tromboprofilaxis de mayor o igual a 14 días tendrá un papel muy relevante en los siguientes años. Entonces, bueno, de manera general, al menos debemos extenderla durante toda la hospitalización. Queda la pregunta si esta indicación de extensión pudiera ser generalizada. En este momento todavía no existe evidencia suficiente que nos diga que sí y claramente en qué grupo de pacientes, pero probablemente hacia allá vamos. En enfermedades neoplásicas, dado el factor protombótico que tiene el cáncer por sí mismo, se sugiere extenderlo a 4 semanas. En cirugía de ortopedia, al menos 10 a 14 días, y cuando la cirugía es de muy alto riesgo o el paciente es de muy alto riesgo, de hasta 35 días. Y en cirugía de trauma, considerar extenderlos de 35 hasta 90 días, o al menos hasta que el paciente haya tenido una recuperación absoluta del movimiento. Vamos a ver ahora la tromboprofilaxis en un par de situaciones especiales, como pudiera ser el embarazo. Sabemos que hasta 2% de las pacientes embarazadas requieren cirugía no obstétrica en el transcurso del embarazo. Y si bien es cierto que todos consideramos que los días previos y inmediatamente posteriores al evento obstétrico son los que conllevan un mayor riesgo de eventos trombóticos, el número total absoluto de eventos es similar si consideramos todas las semanas del embarazo, así consideramos solamente la etapa pre y posparto inmediato. Entonces, sí es cierto que el hazard ratio es mayor en esta etapa, pero el número total de eventos, esto es porque el periodo es menor, el número total de eventos es exactamente el mismo. Y si sabemos que 2% de las mujeres se van a operar, pues entonces tenemos un mayor riesgo de eventos trombóticos en este momento. De manera general, las dosis habituales en pacientes no embarazadas también aplican a pacientes embarazadas. Sin embargo, estas deben de considerarse siempre como población de alto riesgo, tanto trombótico como hemorrágico. En mujeres embarazadas, las heparinas, tanto bajo peso molecular como heparina no fraccionada, se consideran seguras durante el embarazo y durante la lactancia y no cruzan la barrera hematoplacentaria. Los antagonistas de vitamina K no son seguros durante el embarazo, son categoría D y pudiéramos retomarlos después de lactancia, que bueno, no tienen un papel predominante en la tromboprofilaxis preoperatoria, pero no está de más mencionarlo. El uso de anticoagulantes de acción directa está contraindicado en ambos escenarios y el fondaparinux durante el embarazo no hay datos suficientes. Parece ser que es seguro, pero esto aún no se puede demostrar.
y si es seguro durante la lactancia. Entonces, no olvidar que estas pacientes también tienen un riesgo muy incrementado de trombos y de hemorragia y que son candidatas a recibir tromboprofilaxis de manera general. Y finalmente, la tromboprofilaxis en el adulto mayor. Si recordamos la escala de Caprini, la edad incrementa el riesgo trombótico. Y si recordamos la escala IMPROVE, la edad incrementa el riesgo de sangrado. De tal forma que la edad por sí misma constituye un riesgo para ambos escenarios. De manera general, también se siguen las mismas recomendaciones, solamente hay que considerar la fragilidad en el adulto mayor, una menor capacidad de respuesta, una mayor labilidad y que esto conlleva la necesidad de una reevaluación mucho más constante. Y en este mismo sentido debemos recordar que frecuentemente el adulto mayor tiene sarcopenia. Si recordamos la relación intrínseca que existe entre la generación de creatinina y la masa muscular, podemos sobreestimar la función renal del paciente adulto mayor, por lo cual la función renal, que recordamos que es una condición que puede modificar la indicación de tromboprofilaxis, debe ser evaluada de manera dirigida en un contexto de probable disminución de masa muscular. Cuando consideramos que la edad incrementa el riesgo tanto de uno como del otro, ya se ha estudiado para ver la pertinencia de continuar tromboprofilaxis. Sin embargo, esto es en pacientes médicos. Nuevamente, no se ha extrapolado a pacientes quirúrgicos. Analizamos la efectividad y vemos que las curvas dan bastante, bueno, aquí abajo está la curva, digamos, general, y aquí arriba está un zoom en el cual parece que se despegan, pero la realidad es que parece que se despegan solamente porque tiene demasiado acercamiento, y vemos que no hubo ninguna diferencia en la incidencia de trombosis venosa sintomática o de eventos trombóticos sintomáticos a días 30. No hubo ninguna diferencia en el grupo de adultos mayores que utilizaron enoxaparina contra aquellos que les dieron placebo. Entonces, en pacientes con diagnóstico médico, probablemente la tromboprofilaxis sistemática quedará fuera pronto. Sin embargo, también quiero hacer énfasis en lo siguiente, en que cuando analizaron ambos grupos, no hubo un mayor riesgo de sangrado en ninguno de los dos, lo cual otorga un adecuado perfil de seguridad a la enoxaparina en dosis tromboprofilácticas en el adulto mayor. Esto da pie a que aquel paciente con un riesgo trombótico elevado podemos utilizar enoxaparina, al menos mientras no existen datos que nos digan lo contrario. Entonces, como conclusiones, el escenario preoperatorio constituye no solo un riesgo trombótico, sino también hemorrágico. Estos riesgos no son constantes y deben de ser reevaluados de manera sistemática durante toda la hospitalización, considerando la evolución médica del paciente, la evolución quirúrgica del paciente y las potenciales complicaciones inherentes a la estancia intrahospitalaria que se puedan presentar. La profilaxis mecánica es útil cuando la farmacológica está contraindicada, sin embargo, la farmacológica hasta este momento ha demostrado ser más efectiva. Su uso debe estar balanceado con el riesgo hemorrágico y no quitar de la ecuación que la mayoría de los eventos trombóticos venosos o de tromboembolia pulmonar suceden al egreso del paciente, por lo cual la duración de la anticoagulación deberá ser individualizada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando Zavala. Un gusto que nos haya brindado hoy esta conferencia, muy interesante. Siempre es todo un privilegio tener gente joven, primeramente que nada, quiero agradecerlo. Hoy contamos con una asistencia casi de 600 personas, así que muy agradecidos. Ha sido un día maratónico para el colegio porque también inició el segundo Congreso Internacional La Mujer en Medicina Interna por la salud de la mujer y muy agradecidos por todos los asistentes que nos acompañan desde en la mañana. Así que muy agradecido y bienvenido nuevamente. Muchas gracias, doctor. Sí, siempre, bueno, la gente joven nos inspira a ver cómo hemos evolucionado en la medicina y ver todas estas cuestiones sofisticadas de la tecnificación farmacológica. Comentaba fuera de pantalla que hace algunos años, ¿verdad? Se esperaba una cirugía de cadera, pues al día 21, entre el 14 y el 21, se esperaba que la persona falleciera por una tromboembolia pulmonar y si sobrevivía, entonces se hacía la inversión de someterlo a una cirugía. Entonces, pues hoy en día lo que ha avanzado la tecnología creo que nos ayuda bastante en cierta medida. Y pues para entrar ya en materia, porque la gente es algo inquieta. Hay muchas felicitaciones, así que... Gracias. El doctor José Manuel Flores dice, aparte de felicitarte, dice, en la cirugía ortopédica no le queda muy claro lo de la aspirina. Y Sí, bueno, las voy a juntar con la que sigue, porque dice sí. la doctora Laura, en caso de cirugía ortopédica en que se considere cruenta,
¿En cuánto tiempo se recomienda iniciar la aspirina para disminuir el riesgo trombótico? Sí, en general, bueno, justamente la cirugía ortopédica es la única cirugía en la que está validado el uso de la aspirina. La aspirina, digamos que la ventaja o la virtud que puede tener es que hasta cierto punto es más sencillo su uso, eh, es más económica y no está sujeta a tantos cambios respecto a la función renal o la función hepática. Sabemos que la mayoría de los pacientes, por ejemplo, con fractura de cadera son pacientes adultos mayores, con fragilidad, etcétera, deterioro de la función renal y que pueden tener además deterioro del aclaramiento hepático de los fármacos. Entonces, dado que estos factores, digamos que con aspirina su efectividad o la intensidad de su efecto no se ve modificado por ello. Es por eso que la aspirina se evaluó de manera dirigida en este grupo de pacientes. Entonces, en cirugía ortopédica sí está avalado, al menos, bueno, no aparece en las guías como una recomendación como tal. Sin embargo, vemos que en este estudio en el que hablábamos, pues bueno, son miles de pacientes que se le autorizaron a recibir ya sea aspirina o el estándar de referencia, que sería alguna heparina, y tuvo una buena respuesta. Entonces, en este grupo de pacientes sí está autorizado. No, muchas gracias. Básicamente depende del cirujano. Si somos muy estrictos, hay algunos guías que te dicen que hasta 4 a 8 horas en cirugías y pacientes de muy alto riesgo trombótico si la hemostasia ha sido garantizada. Eso es, digamos que lo más estricto. La recomendación más laxa sería primeras 24 horas y hay como un intermedio de que hasta 12 horas pudiera ser un buen momento en que no ya bajó el riesgo hemorrágico, pero el riesgo trombótico no se ha disparado. La dosis es de 81 miligramos cada 12 horas. Es una presentación que no tenemos aquí en México, pero bueno, pues digamos que off-label pudiéramos utilizar los 100 miligramos. Muchas gracias. ¿Y por cuánto tiempo bueno, antes de pasar con la que sigue de aquí, nos hicieron llegar otra por vías de los medios, a los cuales también agradecemos que nos vean en las redes sociales y aparte de la plataforma del colegio? Preguntan si hay algún equipo de respuesta inmediato o Pulmonary Emboli Response Team en nuestro país que estén al tanto del caso, en caso de que se requiera que se haga una tromboembolia pulmonar masiva en el perioperatorio. No sé si algún hospital o lo tenga como tal. Hay algunos hospitales que manejan como código infarto o como código dolor Ujú. torácico. Eso incluye cualquier paciente con inestabilidad hemodinámica desde el punto de vista cardiovascular. Pero un team así dirigido específicamente a enfermedad de tromboembolismo pulmonar, la verdad es que no lo sé. Evidentemente sí es un riesgo, ¿no? Y ahí lo que se ha planteado es pues la aspiración del trombo. En pacientes que tienen mucho riesgo hemorrágico, que presentan tromboembolia pulmonar y que tienen alguna contraindicación absoluta para cirugía, lo que se ha planteado es un sistema de absorción in situ del trombo, pero bueno, eso ya es un tema totalmente distinto. Exacto. Y bueno, en la cirugía que no es ortopédica, nos Ujú. pregunta el doctor Raúl James, usar en el egreso aspirina en lugar de heparina de bajo peso molecular, ¿es recomendado? No hay ningún estudio que lo evalúe. Digamos que la respuesta concreta sería no hay ningún soporte para eso. Eh, Ahora, si nos vamos ya a la realidad del paciente, a lo mejor un paciente que no va a tener forma de conseguir la heparina, que no se la puede aplicar o que tiene enfermedad renal y que por la enfermedad renal la heparina bajo peso molecular pudiera no ser la opción más segura en él, pues considerando riesgo-beneficio, tal vez no sería una opción tan descabellada. Sin embargo, hago énfasis en que no existe hasta este momento algún estudio que lo haya evaluado de manera dirigida. Muchas gracias. Y en el caso, la doctora Laurelena se señala, en caso de neoplasias, cuando se realiza cirugía de resección tumoral total, ¿cuánto tiempo Ujú. se recomienda continuar con la tromboprofilaxis? Ok, esa pregunta se puede responder desde dos frentes distintos. El primero es, considerando el riesgo de tromboprofilaxis por el perioperatorio, y en un segundo tiempo, el requerimiento de tromboprofilaxis por la enfermedad neoplásica. Digamos que son dos escenarios distintos. Si es un paciente de muy alto riesgo por otros factores no relacionados con neoplasia, pero que aparte tiene una neoplasia, serían por lo menos 35 días postoperatorio. Pero si ese paciente tiene, por ejemplo, cáncer de páncreas y algunos otros factores de riesgo, ahí digamos que la segunda fase de la tromboprofilaxis no está determinada por el perioperatorio.
sino por Ujú. el riesgo protrombótico que tiene asociado a la enfermedad neoplásica. Ahí, bueno, ya hay otro puntaje que se llama el score de Corana, que nos ayuda a evaluar la pertinencia de anticoagulación en pacientes con enfermedad neoplásica, pero ya sería fuera del preoperatorio. Muchas gracias. Y continuando con las de fuera de la plataforma, preguntan cómo está la situación legal en cuanto a las demandas por enfermedad tromboembólica venosa en nuestro país. Recientemente se publicó un artículo con más de 277 demandas por enfermedad trombótica de enfermedad venosa. Y los más demandados fueron los internistas y los médicos familiares. Híjole, me agarran en desconocimiento del tema, la verdad es que no he revisado el artículo. Si nos pudieran compartir ahí en el chat la liga para ver qué es De lo hecho, que me lo está mandaron, pasando. ¿eh? No te apures, yo te lo hago llegar. Sí. Gracias. Para Entonces, ver digo, qué es lo son que ahí. está pasando. Este, la verdad es que no lo sé. Sí. No sé del tema. Bueno, yo Perdón. creo que cada vez vemos más demandas en medicina. Ya cuando son así temas muy sensibles, por ejemplo, yo que vivo en Monterrey, pues hemos tenido ahí algunos casos de situaciones de muerte perioperatoria por sangrado o por personas que se operan algo en la mañana con un cirujano y luego van a otro centro hospitalario y se operan de otra cosa, ¿verdad? Pensando que una rinoplastia es muy sencilla, ¿verdad? Cuando se les olvida todo lo que hay de... Y se nos olvida esto que comentabas también del sobrepeso extremo, ¿sí? Que en un momento dado también pues la gente pierde. Y volviendo al tema, José Alfonso Espinosa nos pregunta, aparte de felicitar, ¿es posible utilizar clopidogrel como alternativa en la tromboprofilaxis? Y en caso de que sea, ¿en qué tipo de cirugía se podría utilizar? Ahí, bueno, nada más para agregar el comentario pasado, doctor, recordar que la obesidad es una condición que nos debe hacernos recalcular la dosis de las Ajá, heparinas, tanto de ajá, bajo peso molecular como heparina no fraccionada. En el caso de la no fraccionada, la obesidad se plantea que se den 3 dosis de 5.000 unidades y en el caso de heparina de bajo peso molecular sería repetir la dosis a las 12 horas. Eso en cuanto a la obesidad. Y en cuanto a clopidogrel, pues la verdad es que no hay ningún estudio que lo haya evaluado. En ese caso, yo creo que la estrategia de la aspirina sería lo más cercano que se ha evaluado en un subgrupo específico, que es cirugía ortopédica. Pero fuera de ello, insisto, la aspirina todavía no se considera un estándar en cuanto al esquema de tratamiento. Y si estamos hablando de las demandas, pues tal vez no sería la forma más adecuada. Eh, sobre todo, insisto, porque no hay evidencia, ¿no? Que lo soporten. Probablemente algún paciente particular seguramente se va a beneficiar, ¿no? Un ajá. paciente que tiene enfermedad hepática y enfermedad renal, por lo cual no podemos utilizar heparinas, no podemos utilizar DOACs, y es un paciente con alto riesgo trombótico. Bueno, pues le podemos dar aspirina en un escenario puntual, ¿no? E insisto, fuera de guías. Pero hasta ahora la recomendación sigue siendo heparina bajo peso molecular. Muchísimas gracias. Y bueno, cada vez tenemos también más cirugía electiva, Fernando. ¿Qué tan recomendable es establecer todas estas guías de evaluación para cirugías de bypass gástrico, Sí, remodelamiento corporal masivo, situaciones que cada vez son más frecuentes que se den? sí, exactamente. Ahí lo de cirugía plástica es todo un tema, porque ahí en cirugía plástica, de acuerdo al tipo de colgajo que se esté utilizando, es como se determina la factibilidad del inicio de la tromboprofilaxis. Y ese es un tema bien complejo porque los colgajos, dada la fineza del puente vascular que da permeabilidad a eso, tienen un riesgo muy incrementado de que cualquier enfermedad trombótica mínima pueda complicar todo. Pero del mismo modo, el hecho de que el colgajo está adosado a un sitio muy pequeño, cualquier sangrado que se suscite en el colgajo también incrementa mucho el riesgo. De manera general, podemos decir que los factores de riesgo trombóticos son básicamente los mismos, pero ahí el tiempo sí está muy sujeto al expertise del cirujano, sobre todo en el caso de cirugía plástica. Y en el caso de cirugía metabólica, por ahí les puse una diapositiva con algunas recomendaciones puntuales. En este grupo de pacientes, digamos que el punto de corte para el score de Caprini es de 4 puntos. Menor a 4 puntos, pudiéramos considerar que el paciente es de bajo riesgo y la tromboprofilaxis se define de acuerdo al riesgo de sangrado. Si el riesgo de sangrado es moderado o estándar, entonces, aunque sea de bajo riesgo con Caprini de 4, le inicias bajo peso molecular.
Si es menor a 4 y tiene muy alto riesgo de sangrado, te puedes esperar, pero mayor a 5 sí está indicado, al menos de entrada, heparina de bajo peso molecular. Y hay algunos factores de riesgo puntuales, serían la edad mayor de 55 años, un IMC de más de 55, la presencia de SAOS o el hecho de que el paciente requiera más de una intervención. Todos esos son factores de riesgo protrombóticos. Pues muy agradecido. Bueno, casualmente aquí la última pregunta es precisamente esto mismo de la cirugía estética. ¿Qué opinas de la tromboprofilaxis? Y pues es todo un tema hablar de estas situaciones perioperatorias y esta realidad que hoy vivimos de cirugías mucho menos invasivas que mucha gente considera que son sencillas y que no son tan traumáticas como llegaron a ser hace 25 años, como es una Claro. colecistectomía. Sí, la laparoscopía vino a revolucionar la recuperación, más no todos estos cambios isquémicos, metabólicos, que en cierta medida pues hacen la diferencia. Y ya para dejarte ir a cenar temprano, la última pregunta. Tomando en cuenta que la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular no alteran los tiempos de coagulación, ¿cuál sería la razón de no usarlas en el perioperatorio dentro de las 12 horas antes y después? Eh, bueno, porque aunque no sea, bueno, el TTPA, el caso de la heparina no fraccionada sí modifica el TTPA. Y Uh en el -huh. caso de la enoxaparina, el efecto que tiene es un efecto de inhibición sobre el factor 10A, que si midiéramos niveles de actividad del factor 10A, sí los veríamos disminuidos. Hace algunos años había como una tendencia en que la tromboprofilaxis se guiara de acuerdo al nivel de actividad del factor 10A, porque efectivamente, dado que la heparina de bajo peso molecular no modifica ni TP ni TTP, no se puede medir su grado de actividad. Sin embargo, se dieron cuenta de que la medición de niveles de factor 10A era en primer lugar muy costoso, en segundo lugar poco accesible y en tercer lugar, que dado que la farmacocinética y la farmacodinámica de la heparina es mucho más estable y predecible, no se encontró ninguna diferencia o ninguna ventaja en agregar niveles de medición del factor 10A como estándar de de una tromboprofilaxis adecuada. Pues muchísimas gracias y bueno, ya te dejamos descansar. Siempre muy agradecido, sí, yo muy complacido porque hayas aceptado estar aquí con nosotros hoy esta noche. Ha sido muy, muy gratificante y muy ilustrado. No me queda más que agradecerte y si nos quieres dar algún mensaje final. No, al contrario, agradecerles a ustedes. A mí me encanta poder participar, es para mí un placer y pues quedo a la orden. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, excelente noche y bueno, Gracias. agradecerles a todos los que nos acompañaron, a todos los que nos ven en la plataforma y en las diferentes redes del colegio. Nos vemos primeramente Dios el día de mañana en el segundo día del segundo Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna y en estas sesiones el próximo miércoles. Excelente noche. Gracias.